La terapia celular se puede enmarcar dentro de la más general medicina regenerativa y de una forma muy general, valga la redundancia, se puede definir como el tratamiento a base de la regeneración de células afectadas, células dañadas, células que por una enfermedad ha ido degenerando, o incluso se podría aumentar a un tratamiento genético, la terapia celular con modificación genética, pero eso de momento todavía entra dentro de lo futurible, ¿no? ¿Cuántos tipos de terapia celular existen? Se pueden también hacer dos grandes grupos, aquellos basados en células derivadas de embriones, que tienen su parte buena y es que se dividen activamente. Su parte mala es que a veces es difícil controlar esa división, esa replicación, y también tiene alguna connotación filosófica religiosa que excede, por supuesto, del magisterio y del ámbito científico. Y por otra parte, las células conocidas como células madre, también células madres embrionarias, células madre adultas, que se dividen menos, por lo tanto tienen ese menor riesgo a descontrolarse y generar tumores, pero también al dividirse menos son de más complicada manipulación, ¿no? para expandirlas. Dentro de estas células adultas podemos tener toda una gama de células fetales, células de cordón umbilical o células madre obtenidas realmente de nichos ya de niños nacidos y de adultos. El sumo ya dentro de la terapia celular, de la medicina regenerativa, se alcanzaría con esa prometedora técnica que sería la creación de células pluripotentes, células madre inducidas, células pluripotentes inducidas, que originarias o desarrolladas entre otros por Shinya Yamanaka, al que le han concedido el premio Frontera del Conocimiento de la última edición del BBVA, consiste en conseguir que una célula adulta, en principio cualquiera, nucleada, se pueda convertir, mediante la inserción de una serie de genes, se puedan convertir en unas células con el mismo potencial prácticamente que las células embrionarias, sin tener esa connotación, digamos, moral, y desde luego siendo muy fácil su obtención porque sería el propio paciente el donante de esas células. Actualmente el tratamiento prácticamente único, aceptado, puesto que las terapias celulares basadas en células pluripotentes, multipotentes, unipotentes, totipotentes, células madre, tienen que pasar la misma fase que cualquier medicamento, tienen que pasar por la Agencia Europea, la Agencia Nacional de Medicamento. Y actualmente la terapia, como digo, que es estándar desde hace ya varias décadas, es la regeneración de las células sanguíneas, en casos de leucemias, como todos sabemos, o en casos donde haya que repoblar las células, todos los linajes sanguíneos, hematopoyéticos, a partir normalmente de trasplante de células de médula ósea, bien por un trasplante de un trozo de la cresta ilíaca o también a través de células torrente sanguíneo periférico previo tratamiento, ¿no? Para enriquecer esas células, esas sangres con células pluripotentes. Hay estudios clínicos ya en fase avanzada, en fase 2, en fase 3, para tratar problemas diferentes a estos de la repoblación de las células sanguíneas, como por ejemplo fístulas perianales. También en neuromedicina se están utilizando ensayos en pacientes con neurodegeneración, como podría ser desmielinización, como podría ser Parkinson, esclerosis múltiple respectivamente. Y hay grandes laboratorios en ese sentido, aquí en Madrid, en Valencia, en el Hospital de Neurociencia también en Alicante, por supuesto en Barcelona, donde uno de los científicos quizás más conocidos en el ámbito mundial, Juan Carlos Ispizúa, dirige un grupo muy avanzado, muy punta de lanza en esta dirección. Pero más o menos hasta ahí se puede hablar de algún tratamiento puntual también ya en pacientes todavía casi como modelos de futuras terapias, en casos de traumatología, ¿no? Podría poner por caso en Barcelona, la clínica Tecnon, donde ya se están aplicando este tipo de terapia. Pero todavía estamos en un paso todavía muy preliminar
antes de lanzar todo el potencial de la terapia celular a grandes patologías y a grandes y futuras terapias. Concretamente, bueno, pues más o menos estas proyecciones futuras, quizás la más prometedora y desde mi punto de vista, desde luego, una de las que serían más aplaudidas serían los tratamientos de lesiones medulares. También, de hecho, ya hay muchos ensayos en modelos animales, en ratones, en ratas, en monos. Entonces, conseguir la regeneración de esas fibras dañadas, conseguir la regeneración de las neuronas que generan esas fibras dañadas, conseguir la regeneración de los oligodendrocitos, de las células que protegen y de alguna forma permiten el transporte, el impulso nervioso después de un traumatismo, de un accidente, realmente, indudablemente sería un hito increíble. Pero hay otras muchas vías de investigación, como hemos dicho también, en otros tipos de neurodegeneración, como en Parkinson, que ya se está investigando bastante en modelos muy avanzados, en ELA, en esclerosis lateral amiotrófica, en esclerosis múltiple, pero también en otras enfermedades autoinmunes, como podría ser, quizás la más conocida, la diabetes, que sería seguramente será una de las que primero se beneficien de estas terapias. Como digo, hay muchas vías, muchos laboratorios, muchas vías clínicas abiertas y seguro que muchas de ellas llegarán a muy buen puerto. Sin embargo, como ocurre siempre que se está en esa frontera del conocimiento, en esa bruma que es la investigación, por desgracia surgen los buhoneros, surgen los parásitos que se benefician de los resquicios legales para sacar un beneficio de estas terapias. Concretamente me estoy refiriendo a muchas empresas que se anuncian en internet sin ningún tipo de vergüenza, anunciando la capacidad prácticamente de curarlo todo con terapia celular. Son empresas, no voy a nombrar ninguna en particular, pero sí decir que incluso algunas de ellas están aquí asentadas en Europa. No estamos hablando de paraísos legales en medicina, estamos hablando de empresas que pueden estar en el corazón mismo de esta civilización occidental, de este viejo continente, que por un buen puñado de dólares o de euros, 10, 20, 30.000 euros, como digo, juegan con la esperanza y lo que es más grave, juegan con la desesperación de muchos pacientes, de muchas personas que han visto como sus familiares en un accidente se han seccionado la espalda, la médula espinal. Y claro, ante esto, ante la realidad que significa hoy por hoy estar postrado en una silla de rueda o en una cama, que venga alguien a decirles que por un dinero que al fin y al cabo es algo material pueden curar, pues eso obviamente para mí es una doble estafa y es un doble crimen, ¿no? Hay que decir claramente que a día de hoy no existe más tratamientos basados en terapia celular que aquellos que la Agencia Nacional de Medicamento y las autoridades y la legislación establece. Cualquier empresa que vendan elixires mágicos hay que huir porque realmente estamos ante una estafa además peligrosa que a veces tiene consecuencia incluso en la salud de los propios pacientes. Quizás otro problema, otra controversia más dentro del ámbito filosófico que es real es aquellos grupos que por cuestiones quizás religiosas ven en el uso de un tipo de estas células pluripotentes, como pueden ser las derivadas de embriones humanos, pueden ver un obstáculo moral al desarrollo de estas terapias. Pero como digo, este tipo de filosofía hay que dejarlo en eso, hay que dejarlo en el ámbito del magisterio de la religión y dejar al ámbito del magisterio de la ciencia y de su regulación legislativa pues el resto de las investigaciones.